orden del día, pregunta relativa a las acciones en defensa de la travesía central del Pirineo, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿tiene previsto en lo que queda de legislatura impulsar acciones en defensa de la travesía central del Pirineo? Señor Aliaga, señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Desde luego, señor Aliaga, no le he puesto ninguna duda y, además, en los términos en los que se ha acordado en esta Cámara y casi siempre a propuesta del Grupo Parlamentario que usted preside. Lo que me tendrá que decir usted a estas alturas de la legislatura es que cómo hacemos eso, toda vez que da la impresión de que en este momento los únicos que estamos interesados en impulsar la travesía central del Pirineo estamos, en todo caso, en esta Cámara, y no sé si todos. Fuera de esta Cámara me da la impresión de que nadie en este momento, ni en España ni fuera de España, apoya esta iniciativa. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Lambán, que quede claro que yo no hago esta pregunta por ninguna razón de oportunismo político. Se la hice hace un año y usted me decía: seguimos en la línea de trabajo de los gobiernos anteriores y manteniendo los mismos compromisos. Y en la agenda del año 2016 y en la agenda del año 2017 no ha habido ninguna cuestión relevante, al margen de que ha habido algunas cuestiones que no han salido a la luz pública del Gobierno en relación con la travesía central. Pero es que, le repito, yo estoy pensando en el Aragón de los próximos 25 años. No entienda ninguna cosa rara. Con las cosas del comer no está el horno para bollos, como decía usted. No, mire, la línea de trabajo de gobiernos anteriores, ahí están los datos, ahí están los acuerdos que se produjeron con determinadas comunidades autónomas, ahí están los acuerdos que se produjeron con los agentes económicos empresariales, y sí que desde la última pregunta ha habido movimientos. Es decir, ha habido un compromiso presupuestario en el Canfrán, algunos hemos aportado nuestro granito de arena. Ha habido el compromiso del Gobierno de España también para la línea Sagunto-Teruel. Ha habido ya algún movimiento importante. Se ha consolidado el Aragón Plataforma Logística, uniendo las actividades de todo el núcleo comandado por el Gobierno. Y, desde luego, como decimos, por lo menos se están dando pasos. Pero yo le quiero poner sobre la mesa que los grandes proyectos que se han hecho en Aragón han cuajado con un periodo de largo plazo, y este es un periodo de largo plazo. Y me voy a referir: las obras del Pacto del Agua se firmaron en el 92 y la potencia del sector agroalimentario de Aragón se ha puesto en valor en los últimos 5 o 6 años, con todas las obras y toda la potencia. En segundo lugar, otro tema como la logística. En aquellos tiempos, hace ahora casi 20 años, cuando se pensó que Aragón tenía una situación geoestratégica, también están cuajando esos proyectos, han ido cuajando y tienen mucho futuro en Aragón. Como le digo, ¿por qué los que pensábamos o pensábamos en conjunto del futuro de Aragón de la logística, pues no vimos a corto plazo, pero ahora se están viendo los frutos? Hay 3 razones por las cuales yo creo que no podemos renunciar a tener 2 cuestiones claves para Aragón del futuro. Una, la travesía central, y la interconexión eléctrica con Europa, para meternos en el corazón de Europa. Una razón es técnica. Tuvimos ocasión, usted inauguró hace pocos días un interesante debate sobre el corredor cantábrico mediterráneo, y hay datos técnicos que hay un estrangulamiento en las mercancías por los 2 extremos de la península. Un estrangulamiento porque, además, hay otro tema. Hay un déficit en infraestructura ferroviaria, no como en otros países europeos, de España con Europa. Y ese estrangulamiento, como quiera que el corredor mediterráneo va a priorizar el tráfico de pasajeros, allí quedó manifiestamente demostrado que ese estrangulamiento va a pesar en el futuro, etcétera, etcétera. Hay otra razón económica, y yo he puesto a veces el ejemplo. Si Aragón consigue que se abra el Pirineo por el centro, de la manera medioambientalmente sostenible, tendrá un impacto positivísimo en el PIB de Aragón y en el empleo en Aragón. Y, además, en vez de mandar o desviar hacia los extremos las mercancías, seremos el hub
logístico que muchos soñamos. Y, en tercer lugar, hay razones estratégicas que los proyectos que pensemos o decidamos impulsar desde aquí ahora son proyectos que se cuajarán a largo plazo. Yo solo le pido que voy a colaborar, si hace falta, en una agenda donde reafirmemos los compromisos que teníamos de los agentes económicos y sociales. 2, sigamos explorando de una manera, no hace falta hacerse fotos en todo, como dice usted, me dice a mí, con las comunidades de Andalucía, con las comunidades de Castilla, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, explorando. Y luego tiene usted una oficina en Bruselas, que esto tendría que tenerlo en su agenda, y esa oficina de reciente creación en la presidencia del Gobierno para los temas europeos. Yo simplemente le digo eso, que el Gobierno de Aragón no puede dejar de tener en la agenda esa prioridad para pensar en ese futuro de Aragón logístico y conectado con el corazón de Europa. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Aliaga, creo que el Gobierno presidido por Marcelino Iglesias y del que usted formaba parte hizo un buen trabajo en relación con la travesía central del Pirineo, lo convirtió en uno de sus proyectos estratégicos, consiguió avances muy notables en la búsqueda de complicidades, en la búsqueda de apoyos de otras comunidades autónomas, pero reconozcámoslo y digámoslo con claridad. El Gobierno de España de la época, que era del Partido Socialista, le dio un portazo al proyecto. Y el Gobierno actual no ha tenido que darle un portazo porque el portazo ya estaba dado, pero lo que el Gobierno actual no ha hecho es abrir de nuevo la puerta. El otro día asistíamos usted y yo a ese encuentro organizado por la Cámara de Comercio, al que asistió el ministro de Fomento. El ministro nos hizo un relato muy detallado de todas las actuaciones que está haciendo y que pretende hacer en Aragón, y, desde luego, no se refirió en ningún momento a la travesía central del Pirineo, de la misma forma que no lo hicimos ninguno de los que estábamos en la mesa. Al resto de las sesiones yo no asistí, pero al menos en la mesa no apareció como una prioridad. Estamos hablando y estamos trabajando y estamos consiguiendo, creo que, éxitos relativamente razonables en dos infraestructuras ferroviarias absolutamente fundamentales para la comunidad, el eje cantábrico-mediterráneo y la reapertura del Canfranc. Y le afirmo, le aseguro que el Gobierno de Aragón, y entiendo que la mayoría de los grupos de esta Cámara, no olvidamos en absoluto nuestro compromiso con el impulso de la travesía central del Pirineo. Es verdad que, preparando esta pregunta, he recibido informaciones, por ejemplo, respecto a un trabajo conjunto que acometían la Asociación Europea de Interés Económico, creada para el Canfranc, junto con la Fundación Pirineo y Eurosud Transport. Ese triunvirato iban a hacer un estudio y ese estudio ha recibido recientemente un jarro de agua fría porque, al parecer, el Estado francés se está replanteando de arriba abajo todo lo que tiene que ver con grandes inversiones, con grandes infraestructuras, y, desde luego, la de la travesía central del Pirineo, hoy por hoy la aparca, no sé si con carácter definitivo o con carácter temporal. Pero pensando en cómo están en este momento las cosas en Europa y cómo están en este momento los presupuestos públicos, no cabe ser demasiado optimista respecto a que a corto plazo se pueda reanudar el interés de la Unión Europea y de los Gobiernos de España y de Francia por esta inversión. Nosotros, cuando hemos ido a Bruselas, hemos comprobado también que en este momento, en materia de comunicaciones transfronterizas, se priman fundamentalmente las que son medioambientalmente sostenibles y, desde luego, las ferroviarias, las que tiendan a sustituir camiones por ferrocarriles. Lo primero sería un hándicap respecto a la TCP y lo segundo sería una ventaja. Totalmente de acuerdo, señora Aliaga, en la necesidad de esa conexión eléctrica por el Pirineo, que es una actuación absolutamente estratégica, prioritaria para los intereses de nuestra comunidad. Y, en cuanto a esa agenda que usted me propone, le tomo la palabra absolutamente sin ninguna reticencia. No tengo ningún problema, sino todo lo contrario, en reanudar esa agenda, en reafirmar los compromisos con todos aquellos que los adquirieron con nosotros cuando, en el Gobierno del que usted formaba parte, se trabajó intensamente en esta cuestión. Exploremos con otras comunidades autónomas, si eso es posible, reafirmemos los compromisos
activemos a nuestra oficina de Bruselas en esta cuestión, aunque ya le advierto que la oficina está activada. Lo que ocurre es que en este momento no hay contexto, no hay caldo de cultivo propicio para plantear esto en Bruselas y, desde luego, es obvio que en esa estructura que nosotros queremos crear, que se ha creado ya, por ser más preciso, para unificar y horizontalizar todas las políticas del Gobierno de Aragón que tienen que ver con Europa, me comprometo a que eso se active y se estudie también. Por tanto, totalmente de acuerdo con la creación e impulso de esa agenda, con la reactivación de esa agenda y mi agradecimiento por su pregunta, porque, como usted dice, es una pregunta planteada en torno absolutamente constructivo y en estos tiempos que estamos viviendo, este tipo de maneras de hacer política han de ser siempre bienvenidas. Gracias, señor presidente.